La sangre del tipo RH negativo es la más extraña y menos común del planeta. Concretamente, el 0,5% de la población mundial la tiene. Es extraño encontrarla en los antiguos faraones de Egipto, cuando en Egipto predomina siempre el RH positivo, y en el linaje de reyes y líderes mundiales de la actualidad. Diversos investigadores como Walter Emery han descubierto que el RH negativo proviene de un pueblo anterior a todo lo conocido, llamado los Semsu-Or, los seguidores de Horus, con aspecto nórdico que aparecieron después de la última glaciación y en una posible catástrofe mundial, semejante al diluvio universal, hace 13.400 años. ¿Esto explicaría el por qué hay semejanzas entre los mayas, los aztecas y el propio Egipto y sus construcciones? ¿Eran los Semsu-Or los científicos que construyeron las pirámides de Egipto y las ruinas de Pumapunku en Bolivia? ¿Este pueblo descendió de los llamados dioses de las estrellas que podrían ser seres extraterrestres? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como todo el mundo sabe, en nuestro planeta existen muchos tipos de sangre. Hay dos grandes grupos, el RH positivo y el RH negativo. Dentro del RH positivo nos encontramos A positivo, B positivo, AB positivo y cero positivo. Este grupo es inmensamente numeroso, más del 35% de la población total mundial es RH positivo, siendo el cero positivo el más común dentro de los subgrupos. ¿Pero qué pasa con el RH negativo? Pues pasa todo lo contrario. El RH negativo, que nos encontraríamos el A negativo, B negativo, AB negativo y cero negativo, es extremadamente raro. Hay grupos de población muy minoritarios que tienen el RH negativo. Por ejemplo, solo el 0,5% de la población mundial es AB negativo, RH negativo. Y esto llevó a pensar a muchísimos investigadores el por qué hay tan pequeño grupo de RH negativo en todo el planeta, de dónde ha salido esto y por qué existe. Se dieron cuenta de que hay un gran secreto escondido en la sangre de tipo RH negativo, una sangre que pertenece a un linaje real que empezó desde los antiguos faraones de Egipto y que se perpetúa hasta hoy en día, hasta los reyes que gobiernan hoy en día y los presidentes que están en el poder. El gran secreto del RH negativo se esconde en un grupo, en una población del antiguo Egipto antes de que empezara Egipto, que se hacían llamar Semsun-Or, los seguidores de Horus. De esto vamos a hablar después, porque empezando por el principio, tenemos que mencionar un libro, el libro llamado El secreto de Sirio, escrito por Murray Hope. El señor Murray, en este libro, intenta encontrar semejanzas entre los pueblos de América y Egipto. Entre muchas semejanzas sobre edificios y construcciones imposibles, encuentra que los faraones de Egipto y los líderes de la cultura inca tienen el mismo tipo de sangre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ese tipo de sangre es RH negativo, concretamente el A negativo. Claro, si solo es el 0,5% el factor RH negativo de todo el planeta, ¿por qué coincide que con los linajes tan importantes dentro de reyes y faraones son RH negativo? ¿Por qué la casualidad es tan y tan grande? No tiene sentido, es como encontrar una aguja en un pajar, por ejemplo. Pero vamos a ir hablando un poquito más en esto en profundidad y podemos mencionar que, concretamente, la 18ª dinastía de Egipto, donde encontramos a el señor Tutankamón o también a Amenhotep III, son aquellos que perpetuaron ese linaje de el RH negativo.
Pero también es muy curioso encontrar que todo Egipto predomina el cero positivo. Claro, si en todo Egipto está el cero positivo, ¿por qué exclusivamente encontramos en esos faraones el RH negativo? En este libro del señor Murray nos habla de que los faraones, los incas y toda esta gente de RH negativo, todos estos líderes, tenían una piel muy clara y cierto estilo nórdico. Esto puede que haga encajar muchas piezas, como por ejemplo Viracocha en aquel templo de Tiahuanaco, porque era totalmente distinto en aspecto de los lugareños de la zona, porque era un hombre alto con rasgos nórdicos, ¿por qué esa estatua es así? ¿Por qué también hay descripciones de estos dioses que bajaron de las estrellas o que vinieron de un lugar muy lejano que tienen ese aspecto nórdico? En el libro también nos habla de que hay cierto interés dentro de la arqueología oficialista para no hablar de esto, del aspecto nórdico de aquellos faraones. Pero bueno, hablando de arqueólogos, tenemos que mencionar lo que descubrió el señor Walter Emery. Walter Emery es un famosísimo arqueólogo británico que en 1961 escribió un artículo para Egipto Arcaico, una revista también muy importante. En este artículo reforzaba y hablaba mucho de lo que os he comentado antes, de que todo el linaje ancestral de los faraones, concretamente en la 18ª dinastía, es RH negativo, concretamente el tipo A, y alude a las características nórdicas y también a su altura, una altura que no encajaba en el lugar. Por ello también los mencionaban como aquellos dioses que se alargaban el cráneo, la gente de la zona, para hacerse parecer a ellos. ¿Cómo se lo alargaban? Pues muy sencillo, ya sabéis, con una serie de tablillas que deformaban al niño, nada más nacer, y con el tiempo tomaban esa forma alargada como los dioses que querían parecerse. Pero en fin, según Walter Emery, estos faraones RH negativo vinieron de otro sitio muy lejano y por eso tenían conocimientos científicos para hacer esas pirámides imposibles, esas ruinas de Pumapunku en el otro archipiélago, para poder alinearse con las estrellas, esas edificaciones, para ese conocimiento que hoy en día incluso nos es muy difícil de reproducir, pero que en la antigüedad ya poseían. Estamos hablando de que el linaje de los faraones vienen de un punto que podríamos relacionar con aquellos nórdicos de raza aria. Esto ya os digo que es muy interesante, y no lo digo yo, lo dice Walter Emery y el señor Murray Hope. Para ello os estoy dando las referencias para que lo investiguéis. Nos habla también de que esos faraones mantuvieron el linaje puro. El RH negativo se perpetuó gracias a ese linaje entre familias, ese incesto que se realizaba. Tiene ese sentido para poder perpetuarlo. Pero lo más interesante de lo que dijo Walter Emery es que el linaje de los faraones de Egipto perteneció a un pueblo muy antiguo llamado Semsun-Or, los seguidores de Horus. Semsun-Or vienen de un periodo de tiempo antes del propio Egipto, a los comienzos, llamado Zep-Tepi, hace 13.400 años. Fijaos el tiempo, mucho más anterior a los propios sumerios. Y esto no es una invención, aparece en el Canone Regio del Museo de Turín, unas tablillas donde se nos habla del primer pueblo, Semsun-Or, los seguidores de Horus, personas con un elevado conocimiento científico que venían del norte justo cuando se produjo el fin de la glaciación, es decir, cuando se produjo ese diluvio universal que está en más de 230 relatos de culturas totalmente distintas. Después de esa gran glaciación, se fundieron ese hielo y provocó una catástrofe relacionada con el agua. Por eso se nos habla de ese diluvio universal. Semsun-Or apareció después de ese diluvio, de esa gran catástrofe de maremotos y tsunamis, que podría ser eso. Y de ahí también se habla de
la pérdida de Atlántida, Lemuria, de todos estos continentes que, ojo, ya hablaremos de la Atlántida porque hay un error de traducción en los diálogos de Timeo y Critias. Se traduce como continente de la Atlántida, pero en realidad es una enorme isla que no llega a ser un continente y que podría estar más allá del estrecho de Gibraltar. De esto ya hablaremos. ¿Qué pasó con ese pueblo Sem-Sunor? Pues que se trajeron el conocimiento de algún sitio que podría ser el norte y que ahí empezaron las dinastías de poder. ¿Quiénes eran estos? Pues podrían estar relacionados con algún tipo de linaje de los dioses, que serían seres extraterrestres, una hibridación entre ellos que las propias tablillas sumerias de arcilla, de los Anunnaki, nos hablan. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están hoy en día? Pues es muy curioso comprobar que la reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, tiene ese factor RH negativo, que muchos líderes políticos, reyes influyentes, por ejemplo en España, tienen ese RH negativo. Es posible que ese linaje que controló y esclavizó al ser humano desde los faraones continúa esclavizando al ser humano en tiempos modernos. Como veis, este tema es mucho más profundo de lo que parece. Ese ojo del destino de la pirámide de los Illuminati está relacionado con esa pirámide. Obviamente es una pirámide, pero que se relaciona con Egipto, los faraones y el linaje del ojo que está por encima de todos, de la manipulación de la sangre, de la genética humana, de otro tipo de ser humano que comparte el RH negativo. Ahora mismo os estáis preguntando, claro, si hay tan pocos RH negativo, ¿por qué mi vecino es RH negativo? Esto es muy sencillo. Es el 0,5 de la población mundial, pero no todos son puros. La pureza está en la casta que nos gobierna. Ese 0,5 que luego puede encontrarse en la población, ya os digo que es muy reducido, pero existe, hay gente que tiene el RH negativo, comparte los genes de aquellos sabios, esos 7 sabios, esos constructores de la antigüedad, de los Sem-Sun-Or. Vamos a dejar aquí la información, tengo muchos más datos, pero hay que hilarlos, investigarlos muy bien para hacer un segundo programa sobre este tema. Espero que os haya parecido interesante, que os sirva como aquella pieza que nos faltaba para comprender el por qué existen construcciones imposibles, el por qué está todo, la ciencia oficialista, la arqueología, está enfocada a que no descubramos que existió otras civilizaciones antes que la sumeria, y de dónde salieron esos dioses o semidioses que se mezclaron con las hijas de los hombres, al igual que nos hablan de los Nefilim, curiosamente en el libro de Enoch y también en la Biblia. En fin, como estáis viendo, todo encaja, el RH negativo es la clave que nos faltaba. Y como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro: Descubrimientos arqueológicos no autorizados, escrito por Marco Pizzuti. Este libro me ha servido para complementar la información que hoy os he traído en este programa. El factor RH negativo, ese carácter nórdico de los propios dioses que pueden tener, nos hablan de todos estos misterios y también, como su propio nombre indica, de la arqueología prohibida, que la ciencia oficial no quiere saber nada. Un libro muy interesante porque profundiza en esa pieza que nos faltaba sobre la sangre, por ejemplo. Y claro, ahora me viene a la mente, antes de acabar este vídeo, aspecto nórdico, una raza del norte. ¿Hitler no hablaba de esto? Me parece muy curioso solo pensar que la Alemania nazi buscaba esa raza que venía del norte con rasgos de semejante índole.
parece que las piezas encajan por sí solas. ¿Quiénes eran esos Samsung Or? Hay muchos más datos, haremos un segundo vídeo si os interesa, pero para ello me gustaría saber que apoyáis el vídeo, lo compartís y demás para yo poder cerciorarme que este tema os interesa. Pero ya os digo que me parece que es la pieza que nos faltaba. Y nada, ahora sí, vamos a despedir aquí este vídeo para que yo continúe con estas investigaciones. Y como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.